La traducción que tenemos acá, la nueva traducción viviente de la Biblia de aniversario, el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales le llaman, establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Y de una vez les digo que en el único evangelio donde el Señor Jesús es muy fiestero, como decimos en México, fiestero, es en el Evangelio de Juan. Solo en el Evangelio de Juan, Jesús se la pasa de fiesta en fiesta, fiestas religiosas, especialmente la Pascua. Según Juan, el Señor Jesús fue varias veces a la fiesta de Jerusalén, la principal, que era la Pascua. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús es muy fiestero. En Marcos no, porque el Señor está clandestino y no le convenía que lo viera. Mateo y Lucas más o menos siguen a Marcos en eso, Mateo quizá más, pero en Juan Jesús se la pasa de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta religiosa, pero también la fiesta de bodas de Cana, ¿no? Entonces, dice, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Y entonces aquí están presentadas bajo la forma de calendario. Por eso el capítulo 23 es el calendario de las fiestas. No es el único lugar donde está explicado o expuesto el calendario. Aquí está más detallado y tiene las características que le quiso dar el propio libro de Levítico, que no son iguales a las de Deuteronomio o Números o incluso Éxodo, donde aparecen señales y partes breves explicadas del calendario. Se las cita en orden, y aquí está el orden, sin problema. No le pusimos números, pero lo copiamos del cuaderno. Ahí están con un guioncito. Primero el sábado, obviamente. El sábado tiene que ser explicado en primerísimo lugar. Es la fiesta, entre comillas, semanal, ¿no? Las ceremonias semanales, el día de culto, el día de descanso, el día familiar, el día de acercamiento al santuario cuando lo había, al tabernáculo cuando estaban en el desierto, en fin. Entonces lo primero, el sábado. Inmediatamente después viene la Pascua y los ácimos. Ácimos son los panes sin levadura. Y van en orden acá. Vamos a ver qué tanto se respeta el orden del calendario bonito, que se lo pedimos a nuestra hermana Adriana, que nos lo imprimiera a color para que tuviera algo de chiste, ¿no? Sí, Nisan es el mes de Aviv, y ahí más abril. ¿Qué más podríamos? Hoy ya vamos a regresar de por sí ahí. Tercera fiesta, la primera gavilla o las primicias, que es Bikurim. Primera gavilla, es lo primero que se recoge en la cosecha, lo primerísimo, las primicias, 9 al 14. Pascua y Ácimos, 6 al 8, porque se juntaron esas dos fiestas prácticamente. Se relacionaron mucho Pascua y Ácimos. Ácimos significa sin levadura. El prefijo a, otra vez en griego, ¿no? El prefijo a, simos, levadura, sin levadura. Son los ácimos. Cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés, y ahí lo tenemos en nuestro calendario. 50 días después de la Pascua, Shavuot o Pentecostés. ¿Por qué se le puso nombre en griego? Pues porque desde la diáspora empezaron a usar palabras, ideas, conceptos del griego para explicar su propia realidad cultural y religiosa. Esa fue la cuarta, que en realidad es la quinta, porque Pascua y Ácimos son separadas, pero aquí están juntas. Sí, para no confundirnos. La que sigue es la luna nueva del séptimo mes. Es la que sigue acá, que acá no está mencionado tal cual, pero ahorita vamos a ver. Séptimo mes, que sería según este orden, porque ahí está, Nisan es como que abre el año, ¿no? El séptimo es como Tisri, ¿sí? Tisri. La luna nueva sería el equivalente a las trompetas, pero ahorita vemos eso, ahorita checamos eso. Pero es el séptimo mes. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri. Tisri es el séptimo mes, y lo menciona la explicación. El día de las absoluciones o el día del perdón, el famoso Kippur, el Yom Kippur, que aquí sigue abajo, ¿no? Y también en el mismo mes, en Tisri.
que en ese mes se juntan entre septiembre y octubre, se juntan esas 3 fiestas: trompetas de perdón y la de los tabernáculos, que es la que sigue acá. Uh-huh. Y ahí están marcando los versículos, que van en orden, de hecho. La fiesta de las cabañas o tabernáculos, que es lo mismo, ¿no? Las cabañas o los tabernáculos, 34 al 43. Prácticamente eso abarca todo el capítulo, porque el capítulo tiene 44 versículos. Entonces, es un poco largo, pero aún así, supongo que varias de las Biblias tienen subtítulos en cada sección, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tienen subtítulos en cada sección, las Biblias impresas, o incluso también también en internet también tienen luego las secciones, sí, para que las puedan ver ustedes. La cosa que traemos se llama... Sí, y me di cuenta que venía mucho de referencia, incluso en el libro de Números. Sí, Números es una referencia constante. Pero sí, aquí aparece la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura, celebración de la primera cosecha, el Festival de la Cosecha, el Festival de las Trompetas, que sí está mencionado acá, sí, Shoharim, el Día del Perdón, Yom Kippur, el Festival de las Enramadas, que es Tabernáculos, y ya, aparecen aquí mencionadas todas, tal como aparecen acá en el orden. Entonces acá, según el orden, obviamente, ¿cuántas tenían que ser? Pues 7. Obviamente. 7, el número perfecto, ¿no? Por definición, 7. Ahora, empieza el comentario, que en nuestro cuaderno está bastante bien explicado, y de hecho en lo que les mandamos al grupo aparece ampliado de lo que está en el cuaderno. El capítulo 23 está ampliado porque trae una explicación más amplia, aunque no tan detallada como el otro comentario que hemos usado, pero va marcando los versículos y así se los marcamos en lo que se envió en el grupo. Uh-huh. Ahí están los bloques del cuaderno, tal cual, versículo 3, 5, 6, 11, 16, y así como está en el cuaderno. Aquí el comentario, que también está tomado de ahí, nos ayuda a ir viendo poco a poco varios elementos. En primer lugar, el concepto mismo de calendario. La palabra como tal no se usa al comienzo del Levítico 23, no se usa, pero eso es lo que es un calendario de fiestas religiosas. Porque, primero, el concepto de calendario. Segundo, el concepto mismo de fiesta, que nosotros ya hemos perdido como evangélicos. Decimos que no somos fiesteros y lo dejamos al carácter de cada quien. Uh-huh. Pero un aniversario es una fiesta, un cumpleaños en la iglesia es una fiesta, una boda es una fiesta. Digo, la fiesta está ahí, como que hemos querido distanciar un poco de esa palabrita, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangélico no es fiestero, por definición, ¿no? El protestante no participa tanto en fiestas. Es más, al evangélico no debe gustarle la fiesta, según esto, ¿no? Ya sabemos que no se cumple, pero es una manera así como, es un estereotipo. Sí, porque que no deben ir a fiesta. Es un estereotipo, es una ficción, en realidad no sucede. Pero bueno, calendario, fiesta, y la tercera cosa que quizás es lo más importante es cómo el culto, y hay una relación directa con entre la palabra culto y la palabra cultura. El culto es el fundamento de toda cultura. Pero cuando decimos eso, no estamos diciendo que sea el culto así como lo haremos dentro de un momento, no. Culto como actitud religiosa, como actitud solemne. Por ejemplo, cuando se cantan los himnos previo a un partido de fútbol, eso es un ritual, es una ceremonia laica, ¿no? Cuando se canta el himno nacional también en las cámaras, uh-huh, o en algún otro momento, o en alguna otra celebración según el calendario cívico. Uh-huh. Los liberales en nuestro país, y casi en toda América Latina, intentaron sustituir el calendario religioso con un calendario cívico, laico, no tan político, pero sí bastante relacionado con la historia de las independencias, sobre todo, o de la vida social y política de los países.
El único país que logró desterrar verdaderamente en América Latina el calendario religioso, el único país que lo logró, es el país más laico de toda América Latina. Y es uno de los más pequeños de toda América Latina. Tienen un vecino muy complicado, pero se animan y se levantan, y además tienen una cantidad de futbolistas regados por todo el mundo que es impresionante para ser un país tan pequeño. Ya saben de qué país estoy hablando, ¿verdad? Uruguay es un país muy pequeño. Ellos mismos le llaman a su país el paisito. El paisito le dicen. Es muy pequeño. También compiten con los argentinos y se ofenden mucho de que digan que el asado argentino es mejor que el uruguayo. Sí, es un pleito. No, sí, traen mucho pleito, pero conviven bien dentro de todo. Pero Uruguay logró desterrar, eliminar, sustituir el calendario religioso por un calendario laico. La fiesta de la Navidad, por ejemplo, no se llama así. Es como fiesta de fin de año o fiesta de vacaciones de fin de año, una cosa así. Han cambiado los nombres, algo así como lo que intentaron los revolucionarios franceses cuando quisieron cambiar también el calendario y ponerle nombres incluso a los meses diferentes. Algo parecido. Pero bueno, digo todo esto porque el concepto de calendario, el concepto de fiesta y el concepto de culto relacionado con la cultura, la actitud religiosa en términos de los rituales, ¿no?, condicionan la humana, y la idea del calendario, como lo vemos aquí claramente en esta imagen, pues es un ciclo que se repite continuamente, se repite periódicamente. Y como seres humanos, pues estamos acostumbrados a esos ciclos, pero esos ciclos, como ya comentábamos al principio, para que salga ahí en la grabación, estos ciclos inicialmente son ciclos agrícolas. Al Israel antiguo le costó mucho trabajo entrar a la concepción de ciclo agrícola, porque los hebreos no eran campesinos. Los hebreos eran ganaderos. Su fuerte siempre fue, incluso ya establecidos en Palestina, su fuerte siempre fue la ganadería. Pero cuando entran a la agricultura, ya porque se establecen en la tierra y dejan de ser nómadas, tienen que aprender los ciclos agrícolas, con un enorme problema. Los ciclos agrícolas para los otros pueblos, a diferencia de ellos que venían de eso, pero ya no debían estar en esa misma sintonía, los ciclos agrícolas estaban controlados por los dioses de la tierra. En el caso de Canaán, los dioses cananeos. Y esos dioses podían ser los dioses de la fertilidad. Por eso en el libro de Oseas hay un debate muy fuerte acerca de que si Dios, que era un Dios de ganaderos, de cuidadores de animales, podía o no hacer que la tierra tuviera fruto. Porque había dioses agrícolas y a Yahvé se le veía como un dios ganadero que hacía que los animales se criaran bien, que crecieran bien, que fueran útiles, que fueran buenos. Entonces, perdón, incluso los relatos del Génesis, pues como que fueron escritos desde el punto de vista ganadero. Sí. Sí, y justamente hablando de eso, en el caso de Caín y Abel, ajá, ahí empieza el conflicto entre las dos culturas. Caín va al campo Y Abel está en su casa, son diferentes y representan esas dos culturas, de hecho, las representan. Abel es el que se queda, el que cultiva, digamos, y Caín es el otro, el que sale, el que anda con los animales, en fin. Sí, en el Génesis y en todo el Pentateuco está muy presente eso, pero el conflicto reaparece, especialmente en los profetas, en el caso de Oseas, porque en Oseas Dios pregunta explícitamente, y lo dice al pueblo a través de Oseas: ¿ustedes creen que yo no soy capaz de hacer que la tierra dé fruto? Y el pueblo decía, bueno, pues demuéstralo, Señor. No es que no te creamos, pero demuéstralo.
Uno ahí diría, no, pero qué falta de respeto, no, porque decían, y sabían, Dios, Yahvé era un Dios antiguo, ganadero, ¿no? Sí, nos hace que tengamos buenos animales, que crezcan gordos, útiles, llenos, todo. Pues vamos a ver si tiene el mismo poder para hacer fructificar la tierra. Y el Señor se los dice también, ¿no? Yo los llevo a la tierra que emana leche y miel. Entonces el Señor ya como que iba preparando eso, pero el conflicto es mucho más de fondo. No es nada más que el Señor dijera, yo voy a ser un buen Dios agrícola. No lo dice así. Él garantiza y dice, no, pues con mi poder y con todo lo que yo estoy haciendo por ustedes, pues los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Leche, animales, miel, lo agropecuario, ¿no? El trabajo agropecuario, la industria agropecuaria, digamos. Bueno, entonces esos tres conceptos interesa mucho que los tengamos de fondo, porque todavía hasta hoy, especialmente el tercer aspecto, el de culto y cultura, de rituales y demás, así como Uruguay logró sustituir el culto, el calendario religioso por el calendario cívico. En México se intentó y en gran medida se logró no sustituirlo todo porque era muy difícil. Un país más grande, con una cultura muy arraigada en ese sentido, en fin, muchas características diferentes a los de Sudamérica y Uruguay en particular. Pues también se intentó y se hizo un calendario cívico, ¿no? 5 de febrero, principalmente empieza el año con el 5 de febrero. Antes, cuando este país era otra cosa, se celebraba se sigue celebrando el 21 de marzo, ya no con la misma intensidad, pero también se conmemoraba el 18 de julio. ¿Quién murió el 18 de julio? Si nació el 21 de marzo, ¿quién murió el 18 de julio? ¿Juárez? Claro, por supuesto. Pero ¿a poco Juárez duró 3 meses? ¿Cómo? No. Nació el 21 de marzo y murió el 18 de julio de otro año. Ah, claro. Por supuesto. No, del mismo año, ¿no? Tenía que revisar mi libro de historia. Dije, no. Nació en 1806. Exacto. Vivió 66 años y murió en 1872, siendo presidente. Sí. Y además no se había reelecto en orden, en fin, toda esa historia. Pero bueno, se intentó, los liberales mexicanos hicieron eso. Cuando triunfaron en la historia de la segunda mitad del siglo XIX, después de la intervención francesa, y desde antes, porque eso empezó desde la promulgación de la Constitución del 57. El conflicto duró 10 años, mínimo, porque atrás había, pero en el 57 que se promulga la Constitución, y luego vienen las leyes de reforma en el 59, y luego viene la promulgación de la ley de cultos en 60, 57, 59, 60, y luego viene la invasión francesa. Entonces esto es un lío, ¿no? Entonces sigue el calendario con las fechas correspondientes, ya en el México postrevolucionario, pues está, bueno, desde antes, ¿no? 15 y 16 de septiembre, 20 de noviembre, ¿no? Que también tenía su fuerza en otro momento, y se quiso así hacer un calendario cívico laico, que tuviera fechas laicas relevantes. 5 de mayo, claro, y así otras más, ¿no? Que sabemos bien que están en nuestro calendario cívico-político. Sí. Pero como todo calendario y como toda ideología y como toda situación política, pues eso se desgasta. Y lo que queda es el esqueleto o la estructura de la fiesta. O sea, a mí no me digan que no hay fiesta el 15 de septiembre, porque es un desacato y es un pecado. No, aquí hay fiesta porque aquí quien está en la presidencia no me interesa, la cosa es hacer la fiesta. Pues vivimos los dos, ¿no? Yo ahorita di mucha vuelta para llegar, porque como fue ayer 4 de octubre, pues cierran la catedral de Atizapán y tengo que buscar por donde sale. Claro, sí, por eso. Me acordé, pero... Por eso, porque exactamente, las fiestas... es que estamos hablando ahorita del calendario laico. Ajá, sí. Si nos vamos al calendario religioso, según donde se viva, ¿no? Sí. Está ese punto importante, 12 de diciembre, evidentemente, y las fiestas que ustedes pueden recordar todos, según el lugar donde se vive y el ambiente donde creció y demás, ¿no? En Michoacán, en Jalisco. No acabamos, ¿no? Es un calendario así, saturado. Ese es a nivel nacional. Sí, Puebla también. Pero las grandes fiestas religiosas en México,
carácter nacional no son tantas. El 12 de diciembre se come a todas las demás. Sí. Totalmente, ¿no? Casi no las borra, pero se impone más esa. ¿Cuándo es el día del banquero, el 12 de diciembre? No me acuerdo, creo que sí. Pero ese por nivel de ser reclamado. Sí, claro. Pero ustedes son más de los cuales, no, pero somos banqueros. Caray, por eso cierran. Ese es parte del calendario laico, digamos, ¿no? De otras festividades. Bueno, Este 8 de marzo ahora, el Día de la Mujer, 10 de mayo, en fin. Y sí entendí bien ahí, El que como que tiene también influencia este calendario, porque ya estaban Babilonia, y tiene influencia babilónica también. Claro. Por eso está el cuadrito ese que hizo este autor de los meses comparados con Babilonia. Porque a la palabra estratos tiene que ver, aquí está el calendarito la tablita es una tablita. Se la pueden mandar sin problema. Vamos a la foto para ustedes la vean. Nombres babilónicos o cananeos, número del mes, y ahí están los 12, finalmente. Es que la Nombres primera vez babilónicos. que vi eso, que había también influencia de Sí, Babilonia claro. Totalmente. en estas fiestas. Pues, En todo el Pentateuco, con quizá un poco la excepción de Deuteronomio, pero en todo el Pentateuco hay influencia babilonia. En todo. Porque el Pentateuco se escribió en Babilonia, por lo tanto hay mucha influencia, ¿no? En el lenguaje, en los conceptos, en la cosmovisión y demás, ¿no? Pero estaba usando la palabra estratos. Estratos son las capas que uno ve, por ejemplo, cuando los geólogos abren la tierra y se ven las diferentes capas que tiene abajo la tierra. Eso es un estrato. El Levítico es igual, tiene diferentes estratos, diferentes etapas. Que si el tepetate, que si esto y aquello, según se abre y se ve cortada la tierra, y ahí se ven las diferentes capas o estratos. Esa imagen geológica ayuda mucho a entender lo que pasó con el Levítico, pero con todo el Pentateuco. En el Pentateuco prácticamente confluyeron entre unas 4 o 5 grandes tradiciones que se refundieron en Babilonia. La tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición deuteronomista, esta específica que hizo el Levítico. Hay quienes dicen, es que eso ya está fuera de época, eso ya no hay que usarlo, no sirve, no funciona. Probablemente los nombres de esas tradiciones a lo mejor no sean tan exactos, pero de que hay una refundición de tradiciones en diferentes etapas, estratos, eso es una realidad. Simplemente para que no nos compliquemos tanto la vida, en el Levítico encontramos testimonio de cuando solo estaba la tienda, el tabernáculo, y cuando ya había templo. El primero, pero también incluso el segundo. Entonces hablaríamos cuando menos de 3 estratos básicos. Con tabernáculo, primer templo, el de Salomón, que en esa época hay testimonios, pero no tan claros. Y lo más fuerte quizá, que es el de Babilonia, que es el segundo templo. Cuando ya fueron, regresaron, después del exilio, del destierro, y se vuelve a hacer otro templo. Que el Señor dice, pues no va a ser tan lujoso, pero a mí no me interesa, dice Dios. Que es lo que dice el profeta Ageo, ¿no? Qué bueno que haya un templo, tenganlo aceptable, no como sus casas lujosas que tienen, gastan más en sus casas lujosas que en tenerme un buen templo, dice Dios. En Ageo. Pero no se preocupen, yo no quiero lujos como el de Salomón, yo quiero un templo aceptable, razonable, y eso, con eso me conformo, que sirva para lo que es, ¿no? Bueno, entonces dice nuestro comentario acá, empezando con el sábado. Entonces quedan claras esas 3 partes. La importancia de un calendario que refleja los ciclos agrícolas y en este caso también los ciclos religiosos. Los ciclos religiosos. Entonces, la vida cíclica de la humanidad, ¿no? La repetición de estaciones. Esa repetición es cíclica y no hay forma de que no suceda eso, no es así. Así está establecido por la naturaleza, ¿no? Teológicamente decimos eso lo estableció Dios así. Decimos teológicamente, pero es parte de la naturaleza. Segunda cosa, hablábamos, ¿no? ¿Cuál era la segunda? Díganme, ¿qué anotaron? ¿El punto? No, había otra antes.
Primero el calendario. El calendario. Después, Calendario, luego sí. No, que religioso, alguna cosa. Fiestas. las fiestas, claro, el concepto de fiesta. El concepto de fiesta que hemos perdido, aunque en la práctica lo seguimos haciendo. Sí. El culto es una fiesta siempre, o debería serlo, ¿no? La fiesta de cumpleaños, ya dijimos, la fiesta de aniversario, son fiestas en realidad. Pero son fiestas, bueno, esta que tenemos ahora por delante, pues también es una fiesta, ¿o no? Sí, claro. Esta es una fiesta. 508 años de la Reforma Protestante valen la pena para hacer otra fiesta, ¿no? Es una fiesta, de hecho. Perdón. En realidad es una fiesta un poquito curiosa, ¿no? Porque cuando se iban a celebrar los 500 años allá en Europa, en varios países, le preguntaron al cardenal Müller, que era, creo que ya no está, era el responsable de relaciones extraeclesiásticas del Vaticano, de las relaciones con otras iglesias y religiones, el cardenal Müller. Y le preguntaron, un periodista muy inocente fue y le preguntó, oiga, ¿cómo va a celebrar el Vaticano los 500 años de la Reforma? ¿Verdad? Y él, que curiosamente ha sido siempre muy diplomático y muy respetuoso, que tiene que tratar con gente de otras iglesias. Ahora, por ejemplo, el Vaticano, que lo vamos a resaltar mucho en la predicación, ya se están frotando las manos los periodistas y la gente morbosa para la primera reunión que haya entre el obispo de Roma nuevo, actual, el León XIV, y sí es 14, ¿verdad? Sí. Porque me confundo con Benedicto XVI, XIV, se están frotando las manos para el primer encuentro que tenga con la flamante arzobispa de Canterbury, la nueva lideresa de la iglesia anglicana a nivel mundial. Esto está sacando ya chispas. Está sacando chispas por todos lados, empezando en Inglaterra, pero en todo el mundo. La nueva arzobispa, la primera mujer que es arzobispa de Canterbury. Se llaman así porque es el lugar donde se lleva a cabo esto, ¿no? Pero es la lideresa, la dirigente número 1 de la iglesia anglicana. Bueno, entonces, regresando al punto, le contesta a este hombre que siempre ha sido muy diplomático y dice, no, como Vaticano no tenemos nada que celebrar porque es como si estuviéramos celebrando un cisne y nosotros no celebramos cismas. ¡Sas! ¿No celebramos qué? Cismas, divisiones. Un cisma es una división. El gran cisma de la iglesia cristiana en general, siglo X, siglo XI, cuando se separaron ortodoxos griegos y católicos romanos. Es el gran cisma. La Reforma efectivamente también fue un cisma. Y en cierto modo este señor tenía razón. ¿Cómo vamos a conmemorar nosotros un cisma? Ya después lo regañaron, se vio, pero su primera respuesta le salió del alma. Pero para nosotros sí es una fiesta. Claro. Para nosotros sí. Ahí está este señor clavando las tesis. Esto me llamó la atención al hecho de que el hombre está descalzo. Está descalzo. Dice, oye, se le ven los juanetes. Casi. Está descalzo. Sí. Es curiosa la imagen, habría que pensar en unas sandalias, ¿no? Pero bueno, está descalzo acá. Muy llamativo. Pues a lo mejor no habla de la humildad que querían. No sé, eso es una interpretación. Parece Hay que ver. franciscano. O si la propia orden Por el hábito. era Agustino, no era franciscano. No, pero era para decir, Agustino. Sí, por eso Agustino, no se Sí. nos debe olvidar. No. Lutero era Agustino, Agustino. de la orden de San Agustín de Hipona. Bueno, entonces terminamos con esta parte, que el tiempo ya casi estamos dentro del límite. Aquí para que no se me olvide. Citado, sí, es Agustino. Sí. Citado, y el Papa también es Agustino. Este que entró ahora. Citado en numerosos textos, el sábado es definido como el día en que no se debe trabajar. O sea, está dicho al revés. Está dicho pasivamente. En el sábado no se trabaja. Es pasivo el dicho. La afirmación es pasiva, no es afirmativa. El sábado, ¿qué se hace? No. El sábado, pasivamente, negativamente, no se trabaja. ¿Por qué? Porque Dios no trabajó el séptimo día.
Los 6 días de la creación los fue siguiendo y descansó el séptimo día, dice. Esa es la razón de ser. Con una salvedad notable, que cuando el Génesis dice eso, el Génesis se escribió después de lo que pasó en el Éxodo. Entonces está escrito de manera retrospectiva. Se entiende, ¿no?, que un lector inicial, un lector nuevo, un lector novato, en el buen sentido del término, está leyendo el Génesis y dice, sí, claro, pues el Señor trabajó 6 días, descansó el séptimo y después en el Éxodo se da la orden de que descansarás el sábado. No harás en él, ni tú, ni ni tu extranjero que está detrás de tus puertas, porque Jehová tu Dios creó todo el mundo y el universo en 6 días y descansó el séptimo día. Un lector nuevo, inicial, va viendo eso y llega al Éxodo y dice, sí, allá en Génesis pasó así. Sí, pero un lector ya avisado, un lector informado, dice, sí, en Génesis está esto así, pero lo de Éxodo pasó primero y después se escribió el Génesis. Por lo tanto, es una enseñanza retrospectiva que ve hacia el séptimo día del Éxodo, el mandamiento, y se lo aplica al día séptimo de la creación para interpretar lo que pasó en esos momentos míticos fundadores que nadie vio, ¿no? Bueno, entonces el sábado es eso, pero no se dice por qué se hará este día. Aquí se prescribe una asamblea cultural sin precisar su lugar. Se van a reunir. En los tiempos del desierto habría tenido lugar en el santuario, claro. ¿Sí? En la tierra de Israel no se podía convocar a toda la población en el templo cada semana. Imposible. Imagínense que cada domingo citen a la gente a la Villa de Guadalupe, a todo el país. Cada domingo, cada semana. Si con ese día la ciudad se pone hasta reventar, los hombres se descansan, se cierran los bares, todo lo que pasa, ¿no? Que se hace laica una fiesta que es religiosa de origen, es al revés. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué dice el texto al respecto del sábado? ¿Qué dice? Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Versículo 23:3. Pero el séptimo es un día de descanso absoluto. Es un día oficial de asamblea santa. Se van a reunir. ¿Cómo se van a reunir? Aquí nos explica. Es el día de descanso del Señor. El Señor también descansa. Trabaja mucho, pero también descansa. Y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Léase Babilonia. Léase el destierro. Léase Egipto. Léase el norte de África. Léase Alejandría. Léase Europa. Léase México. Léase Argentina, donde hay una enorme población judía en Argentina. Donde quiera que vivas, tendrás que guardar el día de descanso del Señor. Porque en primerísimo lugar, ese día se guarda porque el Señor descansó. ¿Qué implicaciones? Y viendo el sermón vamos a hablar de eso el día de hoy. Hebreos 4 habla del descanso. Pero un descanso, dice Hebreos, hecho una alegoría, hecho una metáfora, hecho una tipología. Yo espero no enredar tanto a la gente el día de hoy con Hebreos 4. Porque el tema de Hebreos 4 es el descanso, la salvación como descanso, la salvación como sábado espiritual. Es muy complicado el tema del descanso, muy complicado. Porque en el Éxodo, cuando se cuenta la gran gesta de liberación de Dios del pueblo, el descanso ese que logró Dios para su pueblo, no descansaron de trabajar porque al contrario, ¿te quieres ir? Pues ahora te voy a meter más trabajo. Y la gente se enojó con Moisés y le dijo, oye, ¿nos quieres liberar de los egipcios? No, vas y te peleas con el faraón y ya nos metió más carga de trabajo, o sea, ¿qué te pasa? No, tranquilos, el Señor va a hacer algo más. Bueno, vamos a ver. Pero la gran liberación del Éxodo tuvo que ver con que el pueblo
podía pensar en un día de descanso a la semana, algo que no existía en ninguna parte. El sábado, el Shabbat, fue y es hasta la fecha, es una institución revolucionaria. Es como cuando vienen los extranjeros a México y ven el aguinaldo. ¿Qué? ¿Les dan aguinaldo al fin de año? Sí. Es un logro social, laboral, obtenido con muchísimo esfuerzo en este país. Con muchísimo esfuerzo. Ha costado carne y sangre y lágrimas, sudor y lágrimas. Ha costado algo como eso. Es un resultado de los gobiernos postrevolucionarios de México. Nos guste o no nos guste, con la pena. Igual el sábado. Un día de descanso a la semana era una revolución. Así es. Social, política, ideológica, religiosa, cultural. O sea, es el Dios del Éxodo metiendo acciones revolucionarias que nadie se había imaginado o pensado o buscado. La teología del sábado es una teología que plantea primero el tema del descanso e inmediatamente el tema del culto. Sí, vas a descansar, pero le vas a rendir culto a Dios. No vas a estar en tu casita acostado todo el día. Puedes levantarte tarde y lo que quieras, decimos hoy, pero tienes que consagrarlo al Señor. La traducción o varias traducciones católicas de la Biblia de Éxodo 20, cuando llega a ese punto, la traducción a mí me encanta. Y ustedes se van a acordar ahora. Cuando llega al mandamiento del sábado, dice: santificarás las fiestas. Así dice la traducción católica. Y no está mal. No, porque son muchos. Santificarás las fiestas. No son fiestas de jolgorio y de alcoholismo y de borrachera. No, son fiestas religiosas. Santificarás las fiestas. Santificarse, levítico, hacerse santo, es un día santo. Todos los días no son para Dios, pero el sábado en particular, que empieza el viernes en la tarde, por cierto, el Shabbat, y termina el sábado en la tarde, ya desde la noche del sábado ya se podían hacer otras cosas y volver a trabajar, por ejemplo. Pero la fiesta, el concepto de fiesta aquí es muy importante. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor. Son días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. Primera, y nos vamos a ir muy rápido, tenemos 7 minutos. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Y aquí la nota dice, en el antiguo calendario lunar hebreo, ese día caía a fines de marzo, en abril o hasta principios de mayo incluso. La Pascua, en el día 14 del primer mes. En otras traducciones quizá debe decir el nombre del mes, Abib o Nisan. Al día siguiente, el día 15, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Continúa por 7 días y demás. Segunda fiesta, las primicias, primera cosecha. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, las primicias, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Viene todo el ritual de las cosechas. Tercera, el Festival de la Cosecha. Que aquí está, sí, dice: a partir del día que sigue al día de descanso contará 7 semanas completas. Aquí el de la cosecha, que le llama en la subdivisión o lo que dicen las demás Biblias, es el de Pentecostés, es la fiesta de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. ¿Por qué? Porque ahí está. Contará, a partir del día que sigue al día de descanso, contará 7 semanas completas. 7 por 7, 49, y el día 50 es la fiesta de Pentecostés. Cuenta hasta el día después. ¿Qué versículo es? El versículo 15. Aquí dice 15. De las semanas. Sí, de las semanas. Son 7 por 7. 49 y el día 50, ¿no? Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo, etcétera, etcétera. Ahí está todo el ritual de la cosecha, que en este caso es Pentecostés. La fiesta de las semanas. Shavuot. El Festival de las Trompetas.
¿sí? La luna nueva del séptimo mes. Da las siguientes instrucciones: guardarás un día de descanso absoluto el primer día del mes señalado a principios del otoño, es decir, en estas fechas en que estamos ahora. Es el versículo 24. ¿Sí? 24 en hebreo, el primer día del séptimo mes. En el antiguo calendario hebreo, ese día caía en septiembre o en octubre. Este festival, estamos en el de las trompetas o el séptimo mes. En este caso se celebra como Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que empieza hasta el mes de Tisri, que es la fiesta, dijimos ahorita, de las trompetas, Shofarim, que está aquí en nuestra imagen. Un dato curioso. Que es el séptimo mes. Ay, perdón. Diga. Es que una vez un pastor nos recomendó que buscáramos en YouTube estos del shofar, y hay música que lo tocan así con las trompetas. Y yo lo estuve escuchando, pero me quedé, ¿y sí será como en ese entonces? ¿Y será dónde? La música como era en ese entonces. No. Y a mí porque dije, ¿cómo se sabe? Por eso para el turismo, ya habíamos traído este cuadernito, para el turismo, esta editorial que sigue vigente, la editorial Aurora de Tel Aviv. El librito yo lo conseguí en la Embajada de Israel hace muchos años. Para el turismo producen esto para que la gente más o menos entienda lo de las fiestas de Israel, conceptos y costumbres de la tradición judía. No sé si todavía sigan circulando esto. Probablemente habría que preguntar en la embajada, en la de Israel particularmente hay que preguntar para ver si todavía siguen circulando esto. Corren muchos mitos y volvemos a lo mismo de siempre. Hemos sobreidealizado lo judío. Lo hemos sobreidealizado. Ni las danzas son como hay en las iglesias sionistas, ni los cantos son como se cantan, y en las iglesias no necesitamos poner ningún adorno ni ninguna señal relacionada con el judaísmo. No necesitamos poner nada, la bandera mucho menos, y es la actual, ni siquiera es algo antiguo. La bandera, el candelabro, ¿para qué? No es necesario. Para eso está Levítico y para eso está Hebreos, sobre todo. Hebreos viene y descalifica todo eso y dice, no. Y Gálatas 5, Pablo regañando, no se me hagan al judaísmo. Yo soy judío, yo sé de dónde viene eso, yo sé cómo es y no recomiendo que lo hagan, dice Pablo. No lo recomiendo, no es necesario. Hemos salido de la circuncisión, hemos salido del sábado, hemos salido de la ley. Ahora estamos bajo la gracia, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de argumentos que se sostienen para que eso no suceda. Pero pues somos un poquito necios. No ustedes ni yo, pero hay una tendencia muy fuerte, muy sionista. Hay un sionismo cristiano, hay un sionismo evangélico, sobre todo de los grupos más tradicionalistas y algunos no tanto, que bueno, la Sociedad Bíblica de México, por ejemplo, muy lamentable el hecho de que evento tras evento invitan al embajador de Israel, lo cual está muy bien, pero ponen la bandera y todo tiene un sabor sionista que verdaderamente es difícil de aceptar. Una cosa es conocer esto bien. El Levítico nos obliga a conocer el calendario puntual, de los periodos, las fiestas. Tenemos que conocer eso. Tenemos que darnos cuenta, para cerrar hoy, cómo la salvación a través de Jesucristo, que nos ha dado por su gracia, se montó encima de las fiestas de Israel. Y todas las fiestas de Israel, ahí sí, son un tipo espiritual de lo que después vendría con Cristo. En cada fiesta podemos extraer algún elemento relacionado con Jesucristo en el sentido de anticipo, de promesa, de tipo, de profecía, pero no para judaizarnos, sino para entender el trasfondo judío de nuestra salvación, que no es lo mismo. Entender bien el trasfondo judío de la enseñanza bíblica sobre la salvación de Jesucristo es ineludible, pero no para hacernos hacia atrás, sino para ver hacia adelante.
Entonces, eso es un gran problema que tenemos hoy, especialmente ahora con la guerra, toda esta situación difícil. Todo este problema que hay es complicadísimo, ¿no? Esperemos que esto que se anunció ayer, ojalá verdaderamente funcione, ojalá verdaderamente haya compromisos. Jamás aceptó devolver rehenes, vivos y muertos. Jamás se aceptó. Vamos a pedir a nuestro Dios que eso se cumpla y que avance, para que ya cese esa situación que estamos viviendo. Pues que Dios nos bendiga, vamos a empezar.